con base en esta reforma de justicia penal, ¿se va a aplicar o no el principio de presunción de inocencia? El principio de presunción de inocencia, si usted lee el artículo 14 y el 16, no se los voy a leer, sí, pero cualquiera que los lea, bueno, supuestamente lo verá, ahí está, pero con una claridad meridiana. Pero en la práctica opera totalmente al revés. Bueno, en la práctica, imagínese usted en el momento en que sean transparentes y que sean orales, todas las audiencias de 240,000 juicios cada año, ¿cuántas millones de horas vamos a ocupar en esas audiencias y cuántos jueces vamos a necesitar? Por eso el propio proyecto legislativo dice, bueno, nosotros hacemos esta propuesta a nivel constitucional, pero las leyes que se van a aplicar tendrán que venir hasta dentro de 8 años. En un lapso de 8 años, ¿por qué? Como máximo, ¿no? Como máximo. ¿Y depende de cada uno de los congresos locales? Sí, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que va? Pero si el Congreso decide aplicar esto de inmediato, ¿también lo puede hacer o no? El Congreso Federal lo podrá hacer en las leyes federales. Los congresos locales. No, los congresos locales tienen que legislar sus propios códigos penales, sus propios códigos de procedimientos. Cada estado de la República tiene su propia codificación penal. No hay un código tipo para el país, no se propone un código tipo para el país. Pero mire, licenciado, hay algo que es muy importante. Los que hemos litigado en materia penal lo sabemos perfectamente. Los juicios no se llevan frente al juez, se llevan frente al Ministerio Público. El Ministerio Público es un juez que recibe las pruebas, las desahoga, decide qué pruebas se tienen que recibir y desahogar. Una vez que hace toda la estructura del procedimiento, se lo presenta al juez y el juez repite esas mismas actuaciones. El proyecto legislativo nos dice, va a haber unos jueces de control para que no abusen. Bueno, ¿y por qué no sería más fácil que las víctimas pudiéramos ir ante los jueces y denunciar y que ahí el Ministerio Público fuera el auxiliar que apoyara al esclarecimiento de los delitos y no fuera un juez de instrucción que no tiene control de legalidad y donde se nos atora la mitad de los poquísimos juicios de los poquísimos delitos que se investigan? Pero si muchas veces desconfiamos de los jueces, pues mucho más de la capacidad y calidad de los MPs, ¿no? Pues precisamente por eso vamos a poner a los MPs bajo el control de legalidad de un sistema procesal. Pero bueno, ¿esto está desinformando o no el spot? ¿Y por qué está desinformando el spot? No, yo creo que está hablando nada más de una parte del problema. Está diciendo... Pero entonces está bien el spot porque habíamos dicho que no estábamos de acuerdo con... Bueno, yo no estoy de acuerdo con él por una razón, porque el problema de México es fundamentalmente los 12 millones de delitos que se cometen, de los cuales el 99% quedan impunes. Eso es lo que sentimos los mexicanos. Sí, yo no estoy en contra de los derechos de los delincuentes. Hay toda una legislación y en este aspecto también la modificación constitucional habla de eso. Es decir, yo estoy en favor de los 12 millones de víctimas que no tienen derecho a ir ni siquiera ante el juez. Nos dice la reforma constitucional, se van a plantear casos excepcionales para que usted pueda ir ante el juez. No, mi amigo, yo soy la víctima. Este es un país al que las leyes deben de regir a las víctimas y a todos los mexicanos. No nos traten como excepción. Nos dicen, mire, va a haber posibilidades de hacer convenios. Mire, cuando uno comienza a convenir las leyes de orden público, las acaba uno convirtiendo en leyes de orden privado. Vamos a hacer unos juicios de carácter oral. ¿Sabe usted cuántos años llevan los juicios laborales siendo de carácter oral? Más de 70. Que alguien vaya a una junta de conciliación conmigo para que vea los niveles de corrupción que hay en los juicios orales. Bien, diputado Camacho Quirós. Pues a mí me encanta que las cosas se empiecen a esclarecer porque creo que la parte sustantiva de las propuestas no dista de lo que el doctor Hertz comenta y lo que creo que la gente está esperando. Diríamos, vamos por partes. No es un proyecto legislativo, se trata prácticamente de una reforma constitucional aprobada. Vale la pena decirle al auditorio que 2/3 partes de los diputados y senadores del Congreso de la Unión aprobamos el dictamen y vale la pena decir que en el caso de la Cámara de Diputados fueron 462 votos a favor con 6 en contra. Esto acredita, bueno, pues una amplísima base política de sustentación de tirios y troyanos, políticamente hablando, y le da solidez no solo jurídica al asunto.
hasta ayer habían ya 20 legislaturas que habían aprobado la minuta, con lo cual se pasa suficientemente la barrera constitucional, que es de 16. Queremos esperar unos días para que haya más legislaturas que se sumen, hacer la declaratoria correspondiente y enviarlo al Ejecutivo para que se publique en el Diario Oficial. Segundo, el spot no es la reforma, es decir, el spot se refiere a una pequeña parte de uno de los temas, y puede el spot ser bueno o malo, pero pues no es un asunto que hacen los legisladores, es un asunto que hacen el personal técnico, y bueno, es nuestra responsabilidad decir cuáles son las cosas que trae la reforma de fondo. A mí me da mucho gusto escuchar que Alejandro plantea cuestiones con las que estoy de acuerdo, nada más que a diferencia de él, sí creo que la reforma las considera, y me voy a referir a ello. No es el 2% de los delitos los que se denuncian, es el 25% con cifras de la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Es el 2% o el casi ni siquiera llega al 2%? El número de asuntos que merecen sentencia condenatoria, es decir, sí hay un 98% de impunidad. Coincido, por supuesto, que hay un gran rechazo al Ministerio Público no gratuito, un rechazo provocado por una serie de ineficiencias y por algo que nos enseñaron en las escuelas de Derecho como si fuera un dogma. El Ministerio Público es el señor de horca y cuchillo de los procedimientos penales. Y digo, ojo, con escrúpulo jurídico, de los procedimientos penales, que es la totalidad desde los eslabones de la cadena, no del proceso penal que corre solo a cargo del juez. Perdón, señor legislador, lo vamos a interrumpir porque tenemos que ir con patrocinadores y regresamos. Es el licenciado César Camacho Quirós.